Aficionados al deporte, prepárense. Estamos haciendo una cuenta regresiva de 17 atletas famosos que han ocultado impactantes deformidades físicas. Algunos superaron defectos de nacimiento. Otros lidiaron durante años con rumores extraños. No creerás cómo estas leyendas se mantuvieron en la cima de su disciplina, a pesar de peculiaridades físicas de las que casi nunca hablan. Desde huesos de más hasta extremidades faltantes, estas son historias de determinación y coraje que demuestran que ningún reto es insuperable. Mantente hasta llegar al número 1, un atleta cuya condición es casi imposible de detectar. Vamos a ello. Hash 17. Manny Pacquiao. Manny Pacquiao es aclamado como uno de los mejores boxeadores de la historia. Conocido por su velocidad explosiva y su poder, es un campeón mundial en 8 divisiones que pasó de la pobreza en Filipinas a la fama internacional. Pero existe un rumor persistente de que Pacquiao tiene una formación inusual en las costillas. Algunos afirman que nació con una caja torácica ligeramente desplazada, o que sobresale y nunca se alineó por completo, a diferencia de la mayoría de los peleadores. Aunque es difícil encontrar documentación médica directa, los fanáticos señalan imágenes e incluso entrevistas ocasionales que sugieren que Manny podría tener una forma de torso distintiva. En el mundo del boxeo se especula que, si Pacquiao en verdad tiene una deformidad en las costillas, está claro que no lo ha frenado en el ring. Es famoso por su rutina de entrenamiento implacable. Correr al amanecer, someterse a ejercicios de alta intensidad y hacer incontables rounds de sparring. El rumor dice que estas actividades en realidad contribuyeron a reforzar cualquier punto débil alrededor de sus costillas, evitando lesiones graves a lo largo de su carrera. Algunos hasta creen que esa peculiaridad aporta a sus giros y movimientos de la parte superior del cuerpo, que son rapidísimos. Sea o no cierto el rumor, los logros de Pacquiao hablan por sí solos. Ha peleado y vencido a titanes del boxeo como Óscar de la Hoya, Miguel Cotto y Juan Manuel Márquez, capturando la imaginación de millones en todo el mundo. Fuera del ring, ha sido senador en Filipinas, ha promovido causas benéficas y se ha convertido en un ícono mundial de la perseverancia. Puede que lo llamen Pac-Man, pero Manny está lejos de ser un personaje de caricatura. Si existe realmente una deformidad en sus costillas, sería tan solo otro matiz que nutre su leyenda. Prueba de que los campeones de verdad encuentran la manera de triunfar sin importar los contratiempos físicos. El hombre demuestra que la tenacidad, el corazón y la fe inquebrantable muchas veces superan cualquier limitación aparente. ¿Listo para otro caso de un atleta que desafió todas las probabilidades? Pasemos al lanzador que dejó boquiabierto a las grandes ligas de béisbol a pesar de tener solo una mano. 16. Jim Abbott. Jim Abbott se ganó el corazón de Estados Unidos cuando debutó como lanzador zurdo en las grandes ligas de béisbol. Nació sin mano derecha y su condición era evidente desde el principio, aunque algunos fanáticos no se dan cuenta de lo complicado que fue adaptar su estilo de lanzamiento a un estándar profesional. Desde el momento en que tomó una pelota de béisbol de niño en Flint, Michigan, Jim desarrolló una técnica única. Apoyaba el guante en su antebrazo derecho, lanzaba la pelota con la izquierda y luego pasaba su mano izquierda dentro del guante a una velocidad relámpago para fildear. A pesar de lo que muchos consideraban un gran obstáculo en un deporte que requiere 2 manos para casi todo, Abbott sobresalió en cada nivel. Fue All-American en la Universidad de Michigan. Luego jugó para el equipo de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de 1988, donde ganó el oro. Poco después, se saltó por completo las ligas menores y pasó directamente a las mayores. Para 1993, había logrado un juego sin hit con los Yankees de Nueva York, callando a los escépticos que decían que jamás podría batear o fildear en las grandes ligas. Aún así, Abbott minimizaba a menudo su discapacidad, insistiendo en que la gente se fijara en su forma de lanzar en lugar de su mano. Sus compañeros y entrenadores se asombraban de su determinación. Perfeccionó una técnica de cambio de guante tan fluida que la mayoría de los fanáticos en las gradas apenas notaban que le faltaba una mano. De hecho, muchos espectadores casuales solo se enteraban al leer un artículo o al ver un plano cercano durante un partido televisado. Aunque las estadísticas de Abbott fluctuaron, como las de cualquier lanzador, su sola presencia en el montículo
modificó las percepciones sobre las diferencias físicas en el deporte profesional. Tras retirarse, se convirtió en orador motivacional y escribió sus memorias, inspirando a innumerables niños y adultos a perseguir sus sueños sin importar el obstáculo. Jim Abbott nunca ocultó su deformidad como tal, pero ciertamente tampoco permitió que lo definiera. Hablando de imparables, nuestra siguiente atleta se metió al mar con un miembro faltante y se convirtió en un faro de valentía para surfistas de todo el mundo. Hash 15. Bethany Hamilton. La historia de Bethany Hamilton es bien conocida en el mundo del surf, pero muchos ajenos a ese ámbito tal vez no sepan que surfea con un solo brazo. Tenía apenas 13 años cuando sufrió el ataque de un tiburón frente a la costa de Kauai, donde perdió todo el brazo izquierdo. Por un tiempo, pareció que su sueño de ser surfista profesional se esfumaba. Sin embargo, en menos de un mes, estaba de vuelta en el agua, decidida a recuperar su pasión. Aunque su brazo faltante no es exactamente una deformidad oculta, el grado al que se ha adaptado es asombroso. Ha modificado su técnica de remada, centrándose en la fuerza del tronco y en el poder de las piernas para maniobrar entre las olas. Algunos dicen que ahora es incluso más fuerte, compensando de manera que desconcierta a quienes la ven. Logró forjar una carrera impresionante, ganando competencias nacionales de surf y convirtiéndose en un ícono de la resiliencia. La gente suele preguntarle, ¿cómo mantiene el equilibrio? ¿No está aterrada? Sin embargo, Hamilton pocas veces muestra miedo. Habla abiertamente de su fe y de su fortaleza mental, atribuyendo su serenidad a un amor por el océano que supera cualquier trauma persistente. Incluso ha enfrentado el lugar exacto donde ocurrió el ataque, usando esa experiencia como motivación en vez de dejar que sea una pesadilla de por vida. Pese a su fama, la vida personal de Bethany es relativamente discreta. Es madre, autora y conferencista motivacional. Los turistas en Hawái a veces la observan surfear desde lejos sin darse cuenta de que le falta un brazo hasta que baja de la tabla. En cierto modo, su deformidad queda en segundo plano gracias a su destreza. Se desliza por las olas con tanta naturalidad que apenas se nota. Bethany Hamilton no solo demuestra que se pueden superar las limitaciones físicas, va más allá, mostrando que esas limitaciones pueden impulsar la grandeza. Su historia es la prueba viviente de que algo que para algunos resulta inimaginable puede transformarse en algo innegablemente inspirador. Ahora, del océano a la cancha de fútbol. Uno de los más grandes futbolistas de la historia enfrentó un problema de crecimiento durante su juventud. Hash 14. Lionel Messi. Lionel Messi es considerado por muchos como el mejor futbolista de todos los tiempos. Ha batido récords de goles, obtenido múltiples balones de oro y liderado a Argentina en una histórica victoria en la Copa del Mundo. Pero pocos fanáticos casuales se dan cuenta de que a Messi le diagnosticaron deficiencia de hormona del crecimiento, Growth Hormone Deficiency, GHD, en su infancia, una condición que podría haber limitado en gran medida su estatura y su desarrollo físico de no haber recibido tratamiento. Nacido en Rosario, Argentina, Messi mostró un talento descomunal desde temprano, pero los médicos notaron que no crecía como se esperaba. A los 11 años, se veía notablemente más bajo que sus compañeros. Aunque la GHD no se etiqueta normalmente como una deformidad, es una condición médica que interrumpe el crecimiento normal de huesos y tejidos. Sin el tratamiento adecuado, puede causar complicaciones a largo plazo y rasgos desproporcionados. El FC Barcelona se arriesgó con el joven Messi, aceptando pagar los costosos tratamientos de hormona que su familia no podía costear. Esas inyecciones, que, al parecer, él mismo se aplicaba en las piernas cada noche, mejoraron gradualmente su trayectoria de crecimiento. Aún así, sigue siendo relativamente bajo para los estándares del fútbol profesional, con 5 pies y 7 pulgadas de estatura, 5 pies con 7 pulgadas. Pero esa baja estatura se celebra ahora como una ventaja para su dribbling y agilidad. Durante un tiempo, los tratamientos hormonales fueron un tema privado, y hasta hoy muchos fanáticos no están al tanto del trasfondo médico que marcó sus primeros años. Algunos críticos arguyen que la terapia le dio una ventaja injusta, mientras que sus defensores sostienen que simplemente lo ayudó a alcanzar un estado físico normal. Sea como sea, su control del balón, velocidad y visión de juego
son extraordinarios, cualidades que no se pueden comprar ni inyectar. Actualmente, Messi es un ícono global, con iniciativas filantrópicas y una familia propia. Rara vez discute a fondo sus tratamientos de la niñez, prefiriendo que sea su actuación en la cancha la que hable por él. Ya sea que veas su deficiencia de hormona del crecimiento como una deformidad o solo un obstáculo médico, el viaje de Messi demuestra cómo la determinación puede superar cualquier cosa, desde la dificultad financiera hasta los límites físicos. Siguiendo con la velocidad arrolladora, nuestro siguiente atleta literalmente corrió con piernas protésicas y asombró al mundo, hasta que su carrera dio un trágico giro. Hash 13. Oscar Pistorius. Oscar Pistorius, en su momento conocido como el Blade Runner, hizo historia al competir en los Juegos Olímpicos de 2012 contra velocistas sin discapacidad, usando prótesis de fibra de carbono. Nació sin el hueso peroné en ambas piernas y se sometió a una doble amputación por debajo de la rodilla cuando tenía apenas 11 meses de vida. Muchos creían que nunca caminaría de forma independiente, y menos que se convertiría en un atleta de élite. Pero Pistorius rompió todas las barreras al iniciarse en el atletismo durante la adolescencia. Irrumpió en las competencias de los Juegos Paralímpicos, batiendo récords y ganando medallas de oro, para luego luchar por la oportunidad de competir en los Juegos Olímpicos. Las autoridades debatieron si sus prótesis le daban ventaja injusta, algo que desató controversia internacional. Tras estudios científicos, se le permitió finalmente correr los 400 metros y el relevo 4x400 en Londres 2012. En ese momento, las prótesis Blade eran parte esencial de su imagen, tanto como sus arranques fulminantes, y los fanáticos de todo el mundo estaban fascinados. Aunque sus amputaciones no eran propiamente ocultas, la realidad de su condición, aprender a equilibrarse, girar y arrancar sin pies biológicos, a menudo quedaba eclipsada por el espectáculo de un hombre superando las expectativas. Quienes estaban cerca de él cuentan que sufría de dolor de miembro fantasma y la constante presión de defender su legitimidad. Trágicamente, la vida de Pistorius dio un vuelco oscuro en 2013, cuando disparó y mató a su novia, Riva Steenkamp, en lo que él afirmó fue un caso de identidad equivocada. El juicio y su posterior encarcelamiento dominaron titulares, eclipsando sus logros anteriores. Pese a la controversia, su ascenso de niño con amputaciones a corredor olímpico sigue siendo un testimonio de cómo las prótesis avanzadas, el entrenamiento constante y una determinación feroz pueden desafiar la definición misma de discapacidad. Ahora pasamos a un jugador de la NFL, cuya mano faltante no impidió que hiciera tacleadas asombrosas en el campo. Hash 12. Shaquem Griffin. Shaquem Griffin saltó a los titulares cuando fue elegido por los Seattle Seahawks en 2018, convirtiéndose en el primer jugador de la NFL en la era moderna con una sola mano. Nació con síndrome de banda amniótica, por lo que su mano izquierda nunca se desarrolló completamente. Los médicos la amputaron cuando tenía 4 años, debido al intenso dolor y otras complicaciones. Aún así, Shaquem creció al lado de su hermano gemelo, Shaquille, compartiendo ambos su amor por el fútbol americano. Para la mayoría de la gente, jugar como linebacker en la NFL sin una mano parece imposible. Sin embargo, Shaquem utiliza un arnés protésico especial en el extremo de su brazo izquierdo para ayudarlo a taclear y zafarse de bloqueos. También perfeccionó una aceleración explosiva y una fuerza impresionante en la parte superior del cuerpo para compensar. En la Universidad de Florida Central, UCF, recibió múltiples reconocimientos y llevó a su equipo a una temporada invicta, demostrando en cada paso que los escépticos estaban equivocados. Entrenadores y compañeros lo describen como incansable, siempre buscando cómo perfeccionar sus habilidades. Sus videos haciendo press de banca en el NFL Combine se volvieron virales. Con un dispositivo protésico sujeto a la barra, hizo repeticiones con 225 libras. Los críticos se preguntaban si su éxito era solo una linda historia, pero pronto demostró que tenía verdadero talento en el campo, haciendo jugadas clave en partidos cruciales. Aunque su mano faltante no es un secreto, algunos fanáticos no se dan cuenta de los desafíos cotidianos que afronta. Ajustar su equipo, atarse los cordones, agarrar pesas, todas estas tareas requieren ingenio. Aún así,
Shaquem mantiene una actitud positiva y suele hablar de la fe y la familia como sus pilares. Su historia ha inspirado a muchísimos niños con diferencias de extremidades, demostrando que la pasión y la perseverancia pueden eclipsar cualquier aparente desventaja. De la NFL a la cancha de rugby en silla de ruedas, nuestro siguiente atleta transformó un accidente catastrófico en la razón para dominar un deporte completamente distinto. Once. Mark Cuban. Mark Cuban no es un nombre muy conocido como otros de esta lista, pero su historia no es menos increíble. Es famoso por aparecer en el documental Murder Ball, que explora el intenso mundo del rugby en silla de ruedas. En 1993, Cuban sufrió un extraño accidente en una camioneta que lo dejó al borde de la muerte, y finalmente, con parálisis parcial. Clasificado como cuadripléjico, conserva la suficiente movilidad en brazos y manos para practicar deportes adaptados. Aunque su condición es visible cuando está en la cancha, mucha gente desconoce la magnitud exacta de su lesión. Algunos suponen que solo está paralizado de la cintura para abajo, pero en realidad carece de pleno uso de las 4 extremidades. Tuvo que reconstruir la fuerza de la parte superior de su cuerpo a base de una terapia física exhaustiva. Con el tiempo, descubrió el rugby en silla de ruedas, un deporte de contacto total llamado a veces Murder Ball, por los golpes de alto impacto en una cancha de madera. Cuban se adaptó con rapidez y se convirtió en una fuerza en el equipo paralímpico de Estados Unidos, reconocido por sus choques brutales y su brillantez táctica. Incluso ayudó al equipo a ganar medallas de oro en competencias internacionales. Fuera de la cancha, su actitud directa y sus tatuajes rompen con los estereotipos habituales sobre la discapacidad. Ha trabajado como modelo, conferencista motivacional y defensor de los deportes en silla de ruedas, demostrando que la vida no termina con una lesión de médula espinal, simplemente se transforma. Para el observador casual, puede parecer solo otro deportista en silla de ruedas, pero tras bambalinas libra una batalla diaria contra espasmos musculares, problemas de circulación y destreza limitada. Rara vez se queja, centrándose más bien en cómo superar a los rivales con fuerza o habilidad. La historia de Cuban prueba que ni siquiera una lesión grave en la columna puede impedir que un atleta decidido persiga la adrenalina, la gloria y el respeto. ¿Has oído hablar de una superestrella de la NBA, con lo que algunos llaman una deformidad del pie, que le dio una agilidad inesperada? Sigue leyendo. 10. Deion Sanders. Deion Primetime. Sanders es una leyenda de 2 deportes, conocido por su juego electrizante tanto en la NFL como en la MLB. Fue un cornerback que anulaba receptores, un retornador de patadas endemoniado y también incursionó en el béisbol profesional, deslumbrando a la afición con su velocidad. Pero en 2021, Sanders enfrentó un grave problema de salud por coágulos de sangre en su pierna, que derivó en la amputación de 2 dedos en su pie izquierdo. Muchos fanáticos ni se enteraron porque a menudo mantenía el pie cubierto y mostraba una actitud segura al público. La personalidad llamativa de Primetime giraba en torno al lujo, trajes a medida, cadenas de oro y jugadas de video highlight. Sin embargo, esta emergencia médica lo obligó a afrontar una nueva realidad. Tras varias cirugías, perdió el dedo gordo y el siguiente. Para un atleta cuya leyenda se forjó en la rapidez de sus pies, perder dedos suena impensable. Pero Sanders no se apartó del ojo público. Al contrario, asumió el rol de entrenador en la Universidad Jackson State, presentándose a veces con un scooter y negándose a que su condición opacara su liderazgo. En privado, admitió que el dolor era intenso, especialmente al caminar o permanecer mucho tiempo de pie. La terapia física se convirtió en parte esencial de su rutina, mientras reaprendía a mantener el equilibrio sin esos dedos cruciales. Algunos críticos se preguntaron si perdería su carismático swagger, pero los discursos motivacionales de Deion y su inquebrantable confianza se volvieron aún más fuertes. Él mismo habló del tema, resaltando la importancia de la salud, la fe y la perseverancia ante los jóvenes atletas. Aunque hoy en día ya no es un secreto, algunos fanáticos casuales podrían no darse cuenta de lo serio que es el problema del pie de Sanders. Incluso sin 2 dedos, ha seguido siendo una figura influyente en el fútbol americano, demostrando que un golpe físico inimaginable no puede vencer un espíritu forjado en la pura determinación.
¿Listo para saber quién más superó problemas peculiares en los pies? Vamos a ver el rumor que rodea a uno de los ídolos globales más grandes del fútbol. Hash 9. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo es venerado por su físico esculpido, su velocidad de carrera explosiva y su sorprendente habilidad para anotar casi desde cualquier ángulo. Ha roto récords goleadores en varias ligas, desde el Manchester United hasta el Real Madrid y la Juventus. Pero existe un rumor extraño de que Ronaldo tendría un hueso extra en el tarso de su pie que supuestamente le daría ventaja en sus famosos saltos y cambios de dirección. Si bien no hay ningún reporte médico oficial que lo confirme, el rumor circula en algunos foros de fanáticos y ha sido mencionado por ciertos comentaristas deportivos. Se dice que ese hueso de más o una estructura ósea atípica podría ayudarlo a tener mejor palanca, generándole ese típico salto, en el que parece levitar antes de cabecear el balón. Los escépticos lo descartan como un mito. Al fin y al cabo, su entrenamiento de clase mundial, su dieta estricta y su dedicación casi obsesiva podrían explicar sus hazañas sobrehumanas. Aún así, la historia persiste, alimentada por repeticiones en cámara lenta de sus saltos increíbles y el hecho de que rara vez sufre lesiones graves en los pies. Quienes dudan afirman que, si existiera tal hueso, habría salido a la luz en los exámenes médicos de rutina, en especial durante los traspasos millonarios entre clubes. Otros sostienen que los grandes equipos lo mantendrían en secreto para evitar controversias o para preservar su mística. El propio Ronaldo nunca ha abordado este rumor. Es posible que no lo haya escuchado o que le parezca demasiado ridículo para contestarlo. El hombre está más ocupado perfeccionando sus habilidades, acumulando goles y manteniéndose en forma. Tanto si ese hueso extra es real o solo una leyenda, refleja cómo los fanáticos intentan explicar un talento que parece casi sobrehumano. Al final, CR7 sigue siendo un fenómeno, con supuesto hueso extra en el pie o no. De los rumores de huesos a rumores de síndromes. Hablemos del nadador más condecorado del mundo y una supuesta variante genética nunca confirmada. Hash 8. Michael Phelps. Michael Phelps es el atleta olímpico más condecorado de todos los tiempos, con 28 medallas, 23 de ellas de oro, en 5 Juegos Olímpicos. Sus brazos largos, su enorme envergadura, sus tobillos flexibles y sus rodillas hiperextensibles le dan una anatomía casi perfecta para la natación. Pero existe una teoría no comprobada en línea que sugiere que Phelps podría tener una forma leve del síndrome de Marfan, un trastorno del tejido conectivo que suele caracterizarse por extremidades alargadas, dedos delgados y complicaciones cardíacas. Para dejarlo claro, Phelps nunca ha confirmado públicamente tener el síndrome de Marfan, y muchos expertos dudan de que cumpla los criterios completos. Sin embargo, los rumores persisten porque muestra algunos rasgos físicos asociados con el trastorno, como una envergadura mayor que su altura y articulaciones muy flexibles. Hay quienes especulan que esas cualidades le dan cierta ventaja, facilitando brazadas más potentes e impulsos increíbles en el agua. Phelps reconoció una vez que, siendo adolescente, se hizo pruebas para descartar el síndrome de Marfan y que no presentaba problemas serios. Aún así, se mantiene atento, sometiéndose a revisiones cardíacas periódicas. Los que creen en los rumores argumentan que incluso una forma leve podría brindarle flexibilidad sobrehumana, mientras que los escépticos señalan que su dominio se explica más por el entrenamiento exhaustivo y la ética de trabajo inigualable que por cualquier truco genético. Sea como sea, el rumor de Marfan ilustra un punto más amplio. En el deporte de élite, la línea entre los dones naturales y las posibles deformidades puede volverse borrosa. Si Phelps lleva alguna anomalía genética, no le ha impedido alcanzar una de las carreras atléticas más grandes de la historia. Ha convertido su éxito en iniciativas de apoyo a la salud mental y la seguridad en el agua. Si acaso, el rumor solo alimenta su leyenda. Un atleta tan extraordinario que la gente busca una explicación científica para entender sus logros. Pasemos ahora de la natación al boxeo, donde un campeón legendario se quedó sin parte de la oreja tras la mordida en su rivalidad más feroz. Hash 7. Evander Holyfield. En los anales del boxeo,
Pocos momentos son tan infames como la pelea de la mordida de 1997 entre Evander Holyfield y Mike Tyson. Durante su combate por el título de peso pesado, Tyson le arrancó con los dientes un pedazo de la oreja derecha a Holyfield, escupiéndolo en la lona y conmocionando a todo el mundo deportivo. Aunque los aficionados al boxeo conocen bien esta historia, muchos fanáticos casuales pasan por alto o jamás se enteran de que Holyfield perdió permanentemente parte de su oreja aquella noche. Antes de ese suceso, Holyfield ya era una leyenda del peso pesado, medallista de bronce olímpico, campeón crucero y campeón indiscutido de los pesados que venció a figuras como George Foreman y Riddick Bowe. Era admirado por su resistencia, su sólida quijada y su mente estratégica en el ring. Pero la mordida de Tyson eclipsó todo. Los cirujanos consiguieron coser la oreja en parte, pero quedó un pedazo claramente faltante. En los años posteriores, Holyfield intentó tomárselo con humor. En entrevistas, bromeaba diciendo que le daba un aspecto único, aunque admitió que en el momento fue aterrador. Rara vez ha tratado de ocultarlo. Los barberos cortan el pelo alrededor de la parte faltante, y Holyfield no se sometió a cirugía plástica para restaurarla. Curiosamente, la oreja sigue siendo un recordatorio físico de uno de los capítulos más extraños de la historia del boxeo. Si bien la deformidad de la oreja de Holyfield no está oculta como tal, puede pasar desapercibida si uno ve solo resúmenes de peleas. Pero de cerca la cicatriz es inconfundible, un testimonio de la brutalidad del deporte y de la imprevisibilidad del temperamento de Tyson en ese entonces. Tras retirarse, Holyfield aprovechó la notoriedad de aquel incidente para impulsar obras de caridad y concienciar sobre diversas causas, demostrando que incluso una deformidad física tan chocante puede convertirse en una plataforma inesperada para hacer el bien. Y hablando de algo chocante, espera a saber cómo un receptor estelar de la NFL afrontó un dedo tan torcido que apenas parecía funcional. 6. Torry Holt. Torry Holt, ex receptor de la NFL para los St. Louis Rams, se ganó el apodo de Big Game Torry gracias a sus actuaciones en momentos cruciales. Formó parte de la famosa ofensiva Greatest Show on Turf, con la que los Rams dominaron en los primeros años de los 2000. Sin embargo, los fanáticos que se fijaban bien notaban algo realmente extraño. El dedo medio de su mano izquierda estaba doblado de manera extrema, casi formando un ángulo recto. Sufrió repetidas lesiones en la mano a lo largo de su carrera, algo común para los receptores que atrapan pases a toda velocidad. Con el tiempo, el cartílago y los tendones de ese dedo no lograron recuperarse bien y acabó permanentemente deformado. Aunque Holt pudo haberse sometido a cirugía correctiva, nunca lo hizo mientras jugaba. Le preocupaba que el periodo de rehabilitación lo dejara fuera de partidos importantes y perjudicara su rendimiento general. En cambio, Holt aprendió a jugar con esa deformidad. Adaptó la forma de recibir los balones, concentrándose en la posición del cuerpo y la fuerza de los antebrazos. Puede sonar increíble que pudiera seguir haciendo recepciones espectaculares, pero los videos de la NFL demuestran que ese dedo torcido no le impidió acumular más de 13.000 yardas de recepción y ser convocado varias veces al Pro Bowl. Tras retirarse, Holt en ocasiones bromeó sobre el dedo en entrevistas, llamándolo una cicatriz de batalla que le recordaba la intensidad del fútbol profesional. Incluso consideró operarse después, pero parecía haberlo aceptado como parte de su identidad. Algunos de sus seguidores ni se enteraron hasta que se volvió viral una foto que mostraba lo drástico de la curvatura. La historia de Torry Holt subraya la realidad de que el cuerpo humano a menudo paga un precio por la excelencia deportiva. Para él, ese dedo retorcido sigue siendo un detalle insólito, pero fascinante, dentro del folclore de la NFL. Un símbolo permanente de su entrega total al deporte, aún con un aspecto raro en la línea de banda. De las manos pasamos a los pies. Conoce a una figura legendaria de la NBA que lidiaba con problemas de pies tan dolorosos que derivaron en una gran deformidad con el paso de los años. 5. Bill Walton. Bill Walton está entre los mejores pivots de la historia del baloncesto. Brilló en la UCLA de John Wooden y luego llevó a los Portland Trail Blazers a un campeonato de la NBA en 1977.
luciendo un juego de pases brillante, una sólida defensa y un alto coeficiente intelectual de baloncesto. Sin embargo, la carrera profesional de Walton estuvo plagada de lesiones en pies y tobillos, que eventualmente derivaron en deformidades notables en sus extremidades inferiores. Walton pasó por decenas de cirugías para reparar fracturas por estrés, espolones óseos y daños en ligamentos, en ambos pies. Los médicos le colocaron clavijas de metal, hicieron injertos de hueso y probaron métodos de rehabilitación experimentales. Cada vez, él volvía a la cancha, pero el trauma repetido dejó una apariencia muy marcada y deforme alrededor de sus tobillos. Al final de su carrera, era obvio que sus pies ya no resistían el rigor del baloncesto profesional. Aunque Walton hablaba abiertamente de estar en dolor, rara vez mostraba toda la magnitud de sus problemas en los pies. Los fanáticos sabían que era propenso a lesiones, sin imaginarse el horror de su lucha diaria. Incluso tras retirarse, lidió con un dolor crónico tan fuerte que llegó a la depresión. Tiempo después encontró alivio mediante una cirugía en la columna, aunque ese fue otro asunto relacionado con su espalda, no con sus pies. Aún así, Walton se mantuvo muy visible como comentarista de la NBA, con un estilo excéntrico que la gente adora. A menudo llevaba sandalias o zapatillas, pero quienes lo veían de cerca notaban a veces protuberancias o hinchazón extrañas alrededor de sus tobillos. Aunque no estaba del todo oculto, el tema quedaba en segundo plano ante su gran personalidad frente al micrófono. Las deformidades de Bill Walton simbolizan el sacrificio extremo que muchos atletas de élite hacen al exigirle tanto a su cuerpo para alcanzar la grandeza. Su sonrisa amplia y su entusiasmo desbordante contrastan con la batalla constante contra el dolor de pies que todavía maneja en privado. De un problema de pies a otro, conoce al luchador que dejó a todos atónitos dominando el tapiz a pesar de tener solo una pierna. Hash 4. Anthony Robles. Anthony Robles se convirtió en un fenómeno de la lucha universitaria en la Universidad Estatal de Arizona, donde ganó un campeonato nacional de la NCAA en 2011. Nació con una sola pierna y se enfrentó a numerosos escépticos que pensaban que un deporte tan dependiente del equilibrio y la palanca sería imposible para él. Sin embargo, desarrolló un estilo distintivo que aprovechaba su bajo centro de gravedad y una enorme fuerza en la parte superior del cuerpo, dejando desconcertados a sus rivales en el tapiz. Aunque nunca ha ocultado su pierna faltante, muchos aficionados al deporte tal vez no sepan lo dominante que llegó a ser. En su último año universitario, consiguió un récord de 36 victorias sin derrota, cerrando con un título de la NCAA en la categoría de 125 libras. Sobre el tapiz, usaba muletas para desplazarse, pero se movía con maniobras vertiginosas cuando estaba en posición. Su postura de una sola pierna obligaba a los contrincantes a ajustar sus técnicas de derribo, dándole una ventaja estratégica. Robles relataba a menudo cómo la parte superior de su cuerpo se desarrolló más rápidamente al depender de sus brazos para moverse. Eso le otorgó una fuerza de agarre impresionante y un torso poderosísimo. Sus compañeros lo veían impresionados mientras hacía dominadas y escalaba cuerdas que incluso los luchadores con todas sus extremidades encontraban difíciles. Los entrenadores elogiaban su disciplina, contando que dedicaba horas extra a perfeccionar cada detalle. Fuera de la lucha, Robles se volvió orador motivacional, defendiendo los derechos de las personas con discapacidades y animando a los jóvenes atletas a abrazar sus diferencias. Publicó un libro titulado Unstoppable: From Underdog to Undefeated, Imparable, de desvalido a invicto, donde describe los desafíos que enfrentó y cómo los convirtió en combustible para su éxito. Continúa siendo un símbolo de esperanza para quien nace con una diferencia en sus extremidades, mostrando que una deformidad puede transformarse en superpoder cuando se combina con tenacidad y visión. El siguiente atleta, una estrella de la pista con velocidad récord, dejó a todos sorprendidos al saberse que corría con la columna vertebral curvada. Hash 3. Usain Bolt. Usain Bolt es considerado universalmente el hombre más rápido del planeta, titular de récords mundiales en 100 y 200 metros planos. Sus actuaciones electrizantes en varios Juegos Olímpicos lo convirtieron en una superestrella global. Sin embargo, Bolt ha reconocido abiertamente que sufre de escoliosis,
una curvatura de la columna que podría obstaculizar el rendimiento deportivo. La mayoría de los fans solo ve su carisma, sus poses previas a la carrera y sus finales fulminantes, sin imaginar que tras todo eso hay un problema de espalda que hace el entrenamiento aún más arduo. A Bolt le diagnosticaron escoliosis en su juventud. Su columna se curva hacia la derecha, obligándolo a seguir una rutina de ejercicios muy cuidadosa para evitar dolores de espalda y posibles lesiones. Su entrenador de toda la vida, Glenn Mills, diseñó ejercicios específicos de core y rutinas de estiramiento para fortalecer los músculos que sostienen la columna. Fisioterapeutas lo acompañaban a las grandes competiciones, brindándole atención continua. Se podría suponer que la escoliosis frenaría a un velocista. Al fin y al cabo, la alineación es vital para la explosión de velocidad. Sin embargo, la zancada natural de Bolt, combinada con su estatura de 6 pies con 5 pulgadas, 6 pies 5 pulgadas, compensó de sobra. Dominó la pista, superando a sus rivales en varios Juegos Olímpicos y Campeonatos Mundiales. Incluso bromeaba diciendo que era tan rápido que podía permitirse correr un poco chueco. Aunque la escoliosis no se describe habitualmente como deformidad, puede causar asimetrías visibles en la postura y la forma de andar. Para un atleta de élite es un obstáculo considerable, pero Bolt lo convirtió en parte de su leyenda. Al divulgar su condición, inspiró a otros con problemas de columna a perseguir sus sueños. La escoliosis no lo detuvo en su camino a lograr 8 medallas de oro olímpicas. Al contrario, lo motivó a perfeccionar cada aspecto de su entrenamiento y rehabilitación. Ahora, conozcamos a un pateador de la NFL que nació sin un pie completo, un hecho que llevó a uno de los estilos de pateo más singulares que haya visto la liga. Hash 2. Tom Dempsey. Tom Dempsey se grabó en la historia de la NFL el 8 de noviembre de 1970. Cuando anotó un gol de campo de 63 yardas para los New Orleans Saints. ¿Qué hizo aún más extraordinario ese momento? Dempsey nació sin dedos en su pie derecho y sin dedos en su mano derecha. Llevaba un zapato especial de frente plano, lo cual desató el debate sobre si era o no una ventaja injusta. Algunos decían que el calzado modificado funcionaba como un martillo, mientras que otros alegaban que simplemente igualaba las condiciones. Dempsey nunca dejó que su deformidad lo frenara al crecer. Fue una estrella en el fútbol de su escuela secundaria y jugó como pateador y liniero defensivo. En la NFL, al principio los equipos dudaron en ficharlo, sin saber cómo reaccionaría la afición. Pero en cuanto empezó a hacer goles de campo con precisión alarmante, se ganó un puesto. El legendario gol de campo de 63 yardas aseguró la victoria contra los Detroit Lions y por décadas se mantuvo como el más largo en la historia de la NFL, empatado luego con otros jugadores que alcanzaron esa distancia. A pesar de la atención pública en su zapato, Dempsey no le daba muchas vueltas al asunto. Su técnica era sencilla: apuntar, balancear con fuerza y enfocar la patada. Con el paso del tiempo, la NFL introdujo reglas sobre el calzado hecho a medida, en parte influida por el éxito de Dempsey. Sin embargo, muchos de sus oponentes decían que cualquier ventaja se veía compensada por la falta de dedos, necesarios para equilibrio y tracción. La historia de Tom Dempsey es un ejemplo de cómo supuestas limitaciones pueden traducirse en logros récord con la determinación suficiente. Falleció en 2020, pero su legado continúa vivo cada vez que un pateador intenta un gol de campo de larga distancia. Los fanáticos siguen hablando de aquel infame zapato, símbolo de resiliencia revestido de cuero y metal. Finalmente, conozcamos a nuestro atleta número 1, un nadador cuya condición de pecho hundido pasó desapercibida para muchos, hasta que brilló en los Juegos Olímpicos. Hash 1. Cody Miller. Cody Miller, nadador estadounidense que ganó oro y bronce en los Juegos Olímpicos de 2016 en Río, padece una condición llamada pectus excavatum. Esta deformidad provoca que el esternón se hunda, generando una hendidura en el pecho. Aunque el caso de Miller no es tan severo como otros, sí afecta su capacidad pulmonar y su resistencia general, factores cruciales para un nadador de élite. Desde pequeño, Miller se sentía cohibido por su pecho, usando con frecuencia camisetas flojas y evitando situaciones donde se le viera con claridad.
Temía que esto frustrara su potencial atlético. Sin embargo, también amaba el agua y demostró una habilidad natural para la natación. Con el tiempo, Miller descubrió que con un entrenamiento cardiovascular intenso y técnicas de respiración adecuadas, podía reducir las limitaciones que le imponía su condición. Su gran oportunidad llegó al clasificar para el equipo de Estados Unidos, nadando en estilo braza junto a figuras como Michael Phelps. En Río 2016, Miller se llevó el bronce en los 100 metros braza y el oro como parte del relevo 4x100 combinado masculino. Quienes lo vieron por televisión quizá notaron la hendidura en su pecho cuando salía de la piscina, pero la historia dominante fue su rendimiento excepcional, no su físico. Miller optó por ser franco respecto al pectus excavatum, compartiendo sus vivencias en redes sociales y en YouTube. Documentó cirugías para ensanchar un poco su cavidad torácica y todo el proceso de rehabilitación. Así se volvió una fuente de inspiración para otras personas con la misma condición, demostrando que un pecho hundido no puede hundir una meta. Hoy en día, Cody Miller sigue compitiendo y haciendo videoblogs sobre su entrenamiento diario y su vida. Su trayectoria destaca una gran verdad: cualquier deformidad física, por desafiante que parezca, no tiene por qué definir el éxito de una persona. Con perseverancia, adaptación y una pizca de valentía, puede incluso convertirse en parte del sello único de un atleta.